Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy nos acompaña en este día Mariano Jaimovich, quien es subeditor de iprofesional.com, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo andás, Mariano? ¿Cómo andás, Gustavo? Gracias por la invitación, como siempre. Muchas gracias. Gracias a vos por acompañarme y, bueno, charlar de estos temas que siempre tenemos vigentes y que realmente le interesa a la gente, ¿no? O sea, veamos cuáles fueron las alternativas de inversiones, cuáles son las posibilidades de mercado en este momento y cómo viene a futuro. Cerramos un mes, ¿es así? Cerró julio, claro. Sí, julio, bueno, para los mercados cerró bastante Sí, duro, tal ¿no? cual, ¿no? O sea, fue una semana media complicada la que pasa, Cerró duro. la que termina ya. Así que, bueno, verdaderamente fue una condición, llamémoslo así, que se desplomaron las acciones, ¿no? Y los bonos. Sí, 8% el índice Merval de Buenos Aires, que es el principal índice de las empresas líderes. Cayó en todo el mes eso, hubo bajas que llegaron hasta el 16%. En cuanto a los bonos también, hubo descensos de hasta 12%, sobre todo en el AL30, el bono de deuda que vence en el 2030, que es el más comúnmente usado para hacer el famoso dólar MEP, que bueno, fue el que más cayó en el mes. Y en general hubo caídas, ¿no? Bueno, el riesgo país subió 4%. El dólar MEP y los dólares financieros también cayeron hasta, bueno, el conta con liqui cayó casi 5%, el dólar MEP 4% en todo julio. Bueno, eso por ahí es positivo, porque bueno, le quita presión al gobierno en cuanto a la tensión que hubo en estos días. Y eso, bueno, calma un poco, ¿no? Calma un poco al mercado, pero bueno, el resto de las señales para los inversores fue bastante duro. Sí, inclusive hasta las condiciones de contagio de los mercados internacionales, ¿no? Que Claro. como variante también tuviste tuvimos una alternativa que tampoco ayuda como ese punto de referencia. Bueno, sí, estaban los mercados internacionales que, bueno, la Fed mantuvo las tasas de interés, pero hay un pronóstico que puede llegar a bajarlas en la próxima reunión que tenga. Las tasas de desempleo en Estados Unidos están ahí en la mira porque, bueno, hay algunas cosas que todavía no terminan de cerrar. Las empresas tecnológicas de Estados Unidos terminaron el mes también en negativo. El índice Nasdaq terminó en rojo porque, bueno, hubo balances de algunas empresas del sector que arrojaron datos que no tan convincentes para los inversores. Pero bueno, no es tan pesimista la situación afuera, pero hubo caídas que eso obviamente impactaron en el mercado local. También impactó en el mercado local lo que hablábamos del riesgo país. El riesgo país también subió localmente por el tema de las reservas. Seguro. El Banco Central vendió las últimas 6-7 jornadas, estuvo vendiendo dólares de forma consecutiva. Bueno, llegó un acumulado de más de 400 millones de dólares en venta en las últimas jornadas. Entonces, bueno, eso obviamente enciende ruidos, enciende cierta incertidumbre en el mercado, porque, bueno, el tema de tener las divisas para justamente hacerle frente tanto a la deuda o los bonos también cayeron por eso, porque si no tenés los dólares para pagar los bonos o los cupones o lo que sea, bueno, genera cierta incertidumbre. Por eso salió el ministro Luis Caputo, el ministro de Economía, a aclarar que sí, que eso estaba asegurado por 1 año y medio. Bueno, tuvo una reunión hace unos días con las principales sociedades de bolsa y les aclaró que esos... Que incentiven la inversión. Claro, que incentiven la inversión y que esos pagos estaban asegurados, los pagos para los distintos bonos de deuda estaban asegurados que iban a ser pagados en el próximo año y medio. Entonces, sí, hasta el 2026 llegaríamos con cierta, digamos, holgura. no holgura, pero creo que con condiciones de poder respetar fehacientemente las deudas que se comprometen. Sí, salió básicamente a tranquilizar al mercado para que, bueno, no siga cayendo un poco todo. Y bueno, obviamente la venta de reservas también se explica por un tema estacional, que estamos en pleno julio hubo venta de reservas por el tema energético, por el gran consumo de energía, por el frío que hizo, que de hecho fue uno de los inviernos más, o todavía sigue siendo uno de los inviernos más crudos. Entonces eso dispara obviamente el consumo energético y las importaciones de energía, y eso te hace que la balanza comercial, bueno, arroje un balance negativo. Entonces, bueno, es parte de la explicación. Lo que se argumenta es que en agosto y septiembre
va a mejorar, que va a haber superávit y que, bueno, es temporal esa venta de reservas. Entonces, bueno, las condiciones y las promesas son más alentadoras. Hay que ver cómo reacciona el mercado. Sí, y adicionalmente en estos días salió un crédito del BID de 600 millones y pico, como para hacer frente un poco a la alternativa. Si bien los préstamos otorgados por el BID son para obras de inversión y demás, este es una línea adicional que le permite un uso no habitual. Claro. Y eso es lo que se apoya como en el corto plazo poder tener fondos como para hacer frente a distintas alternativas. Claro, el argumento es ese, que a partir de organismos internacionales van a volver algunas reservas, bueno, dólares que se habían pagado y demás, van a volver, no sé si 1.400 millones, creo que estima el gobierno que pueden llegar a retornar por ese tipo de líneas. Entonces daría cierta tranquilidad. También se están anunciando inversiones en materia energética y en materia minera, que eso también da cierta esperanza de que cambie un poco la ecuación y que el famoso que sobren dólares o el lema que pueden llegar a verse a inversiones, eso puede tranquilizar obviamente a las arcas del central. Es un poco la alternativa del RIGI, claro, como para poder utilizar esa alternativa de beneficios de grandes inversiones que permite tener una masa crítica ampliada de trabajo, porque la construcción mueve no solamente la parte importante de la edificación y demás que se puede hacer en uso de beneficios para las regiones, inclusive para todo lo que satelitalmente condiciona una obra. Es decir, funciona para los gasoductos, informa, o sea, ayuda a las condiciones, de las distintas condiciones que se permite, como por ejemplo la comida, la parte de atención médicas y demás que se puede dar en distintas regiones. Tal cual, y te incrementan las exportaciones también, por que supuesto. Obviamente es otra fuente de ingreso de divisas. Entonces, más allá que te mueve un poco la economía doméstica, como mencionabas, también te genera más ventas al exterior. Entonces, obviamente eso es un aliciente para lo que viene, pero bueno, obviamente tenemos reservas las reservas netas todavía siguen en negativo, entonces por ahí el mercado está a la expectativa y lo que hablamos hace un ratito, ¿no? Que las ventas de divisas del Banco Central empiezan a preocupar. Pero bueno, es lo que sostiene el gobierno, que es temporal, y bueno, lo estaba argumentando con todo lo que estamos mencionando, ¿no? Seguro. Y también el blanqueo, o sea, se viene el blanqueo y que también el gobierno está esperanzado de que lleguen dólares por esa vía, que también calmen un poco la situación. Sí, es interesante lo que contás, porque en realidad ayudaría mucho y sería dado en condiciones que el blanqueo pueda ser utilizado como para aportar mayor cantidad de dólares, y hay ciertos beneficios que este es un tema distinto a que en otras oportunidades hubo blanqueos que sí fueron condicionados con distintas alternativas. En este caso, básicamente, es que ese ingreso permite que por un importe menor a $100.000, el contribuyente que necesite hacer esa posibilidad de blanqueo no tenga, digamos, un impuesto que pagar o un tributo adicional de esos 100.000. Tiene condicionantes que lo pueden utilizar para ciertas condiciones, tiene que estar en una cuenta. Tiene que estar encajado hasta fines de 2025. Exacto, sí. Hay distintas fechas ahí que podés llegarlo a marcar, pero bueno, la alternativa es que el blanqueo también se ve como un tema positivo para esta oportunidad. Así que, bueno, como variante también hay que tenerla en cuenta. Sí, estamos en un momento de expectativa, se puede decir, para ver qué puede llegar a pasar y cómo pueden llegar a evolucionar todo este tipo de alternativas. Por eso también el mercado todavía está bastante volátil. Y a eso se suma lo que mencionamos, ¿no? El tema del contexto internacional, que hay algunos ruidos. Y de hecho también, bueno, también las acciones cayeron porque, bueno, al caer el dólar... Al caer el dólar financiero también cae la evaluación de las empresas. Tal cual. También, Julio, fue un condicionante de que el dólar le ganó al plazo fijo, o el plazo fijo le ganó al dólar. Al dólar. Volvió el plazo fijo. Bueno, el plazo fijo, le decimos a la gente, está pagando, depende del banco. Bueno, el Banco Central hace unos meses había sacado una resolución que cada banco puede pagar lo que desea a los ahorristas. La tasa de referencia es del 40%.
Y bueno, los bancos obviamente están pagando alrededor de 30, 33, era lo que estaban pagando Sí, en más o promedio. menos. Y ahora subieron los plazos fijos, subieron las tasas de plazos fijos, porque bueno, con el tema de las letras y bonos que han sacado paralelamente a través del Tesoro, se pueden otorgar un poco unos puntos más. Y, por ejemplo, el Banco Nación está pagando 37% de plazo fijo. Claro. Que eso te da alrededor de 3% mensual. Tasa nominal mensual. Exacto, tasa o efectiva mensual de cada 30 días está pagando 3% y la inflación está bajando. Tal cual. La inflación, por un lado, bueno, dicen que para este mes puede llegar para julio, perdón, que pudo haber terminado en 4%, por ahí un poquito menos, tiran algunos economistas. Y el objetivo, lo dijo el ministro de Economía, es que en agosto o septiembre llegue más a 1% o siga bajando, cosa que es muy positiva la mirada, Seguro. pero bueno, ojalá. Bueno, julio dicen que va a ser el mes más bajo en la tasa de inflación del año. Del año y si a nivel histórico, yo creo que en los últimos 2 o 3 años... Sí, por lo menos de lo transcurrido, ¿no? En el año, o sea que va a estar creo que un poquito más abajo de 4, o sea, 3 y moneda por ahí, va a ser la alternativa de que se puede llegar a ver, y eso va a descomprimir un poquito más también. Descomprimir la situación. Entonces, bueno, estamos hablando, entonces la tasa de plazo fijo ya se está acercando más a la tasa de inflación, o sea que eso no hay tanta diferencia, no es tan negativo por ese lado, y el dólar, bueno, financiero, comentábamos hace un rato que cayó entre 4 y 5% en julio, entonces obviamente el plazo fijo, brindando una tasa de interés del 3%, superó al billete estadounidense, entonces por ese lado puede volver el famoso carry trade, que es bueno, volver a hacer tasa para después sacar más dólares de lo que uno puso originalmente al convertirlo en pesos, ¿no? Tal cual. Entonces, en esa sintonía, los inversores tienen algún aliciente más de decir, bueno, vamos a volver a apostar por el peso, ¿no? Obviamente esto se tiene que sostener. Eso sería una opción bastante positiva como para llegar a ver la alternativa. Hay distintas inversiones que también pueden ser positivas, como por ejemplo los CDR. ¿Hay alguno que ahí esté, digamos, en condiciones de poderse verificar o por lo menos visualizar como una buena inversión? Bueno, los CDR, vamos a contarle a la gente, son instrumentos de inversión, son fracciones, son certificados de depósitos argentinos. Esa es la abreviatura que significa CDR. Que son certificados, son fracciones de acciones que cotizan en mercados internacionales. O sea, yo a través de un CDR puedo comprarlo en pesos a nivel local, puedo comprar el CDR de una empresa grande como Apple, Coca-Cola, McDonald's o la que sea. Hay más de 300 CDRs que cotizan en Argentina, que son fracciones de acciones que cotizan afuera. Obviamente esas fracciones son en pesos, cotizan localmente, pero obviamente se guían en base a 2 factores. Uno es, obviamente, la acción que cotiza en el exterior. Claro. Y el otro factor es el contado con liquidación, porque bueno, se convierte ese precio o esa fracción en pesos en el dólar originalmente, que es la moneda en la que cotiza ese activo. Entonces, varía, o sea, si el contado con liquidación sube o sube ese valor, obviamente que mi tenencia también va a subir de valoración, va a subir de precio. Entonces, se guían en base a esas 2 cosas, a la devaluación de la moneda local y al activo. Bueno, por eso los CDR son muy atractivos, pues es una forma de cubrirse en pesos en base teniendo la condición en dólares, ¿no? Exacto. O sea, como variante, nunca se te va a escapar la diferencia del tipo de cambio que puedes llegar a tener de pesos contra dólares en vínculo con eso. Tal cual, no perdés en dólares y te cubrís de una devaluación. Perfecto. Y bueno, dentro de eso te decía, ¿cuál? Bueno, mira, hay varios. Lo que hablábamos antes del tema de las empresas tecnológicas, no están como en caída o estaban muy sobrevaloradas. Habían subido mucho en la primera parte del año, en el primer semestre habían escalado bastante, entonces ya varias están caras. Y lo que están apostando ahora en el mercado es empresas tradicionales. Empresas tradicionales, como algunas que mencionábamos, bueno, por ejemplo, Johnson & Johnson, Coca-Cola. Claro. Y por otro lado, hay empresas energéticas que están baratas. Hay una, por ejemplo, la otra vez hicimos una nota en Profesional sobre una empresa llamada First Solar, la había recomendado un experto, llamado José Vano, que es una empresa de energía solar
que es la única en Estados Unidos, es estadounidense y es la única multinacional que fabrica todo dentro de Estados Unidos, que no importa desde China. Entonces no está atada... No está condicionada a las consecuencias que pueda China. tener de la facturación Exacto. de otros países, el caso China, y que realmente esté utilizando esa... Y a problemas geopolíticos y a otro tipo de cosas que puedan llegar a darse, que puedan afectar obviamente a las finanzas de la empresa. Ahí tiene la independencia. Ahí tiene la independencia. Y también las empresas energéticas, o en varios casos, están en un valor bastante barato en comparación de las tecnológicas. Y lo que se suele decir es que con la explosión de la inteligencia artificial, que obviamente es por eso que subieron varias de las tecnológicas, las que no subieron tanto son las energéticas, pero para usar inteligencia artificial se necesitan muchos datos, se necesita mucha energía para justamente sostener el almacenamiento de esos datos y también pueden tener potencial para subir. Entonces, bueno, incluso las acciones energéticas argentinas también es una recomendación para Claro. agosto, para este mes, para ser compradas, por el mismo tema. O sea, han bajado en este tiempo bastante, están en un nivel de precio bastante competitivo y tienen bastante potencial de subir por la recomposición de precios que se está registrando, ¿no? Tal cual. Otra de las variantes que tenés y que el público también le interesa es que si pueden invertir en criptos. Y hay alternativas de mercado. O sea, ¿sí? Bueno, las criptos cada vez obviamente tienen más difusión, las criptomonedas. Cada vez más gente se está volcando a eso, sobre todo por la explosión que tuvo. Convengamos que hace un año valían $16.000 y el Bitcoin, y hoy está en 65.000, más o menos. Sí. Después de haber bajado, que llegó a 67. Exacto. Ahora está en 65. Y bueno, en el medio tuvo mucha volatilidad, subió, bajó, es muy abrupto y no tiene tantos fundamentals detrás. Tal cual. Para sostener estas subas y bajas, por eso también es un activo muy riesgoso. Eso hay que aclarárselo a la gente. Es un activo de mucho riesgo, no es para alguien que quiera sacar rentabilidad. Claro, el corto plazo, es decir, bueno, dentro de 3 meses saco la rentabilidad y juego con eso. No es un plazo fijo. Lo que tiene la criptomoneda es que se puede invertir a través de otras vías. Por ejemplo, hay un montón de índices en la bolsa. Claro. Hay varias empresas índices a través que ajustan por Bitcoin o índices que ajustan por la cotización de Ethereum. Y ahora dicen que puede llegar a salir algún índice vinculado a Solana, que es otra de las criptomonedas más utilizadas. Y por ese lado puede llegar a haber un movimiento y una inversión, ¿no? Bueno, eso es una muy buena alternativa. Se puede llegar a darla en función de cuál es la característica de las inversiones, por lo menos para agosto, y ahí nos quedamos. Y ahora volvamos un poquito al tema que a veces tenemos respecto al dólar. ¿Está atrasado el dólar? ¿Cómo está? Qué pregunta. Cada vez que hablamos del dólar. Yo te voy llevando como para qué es lo que le interesa al público escuchar y ver y de la gente que sabe como vos. Así que, bueno, gracias por los como elogios. alternativo. Gracias por los elogios. Bueno, el dólar el dólar financiero es el que paga el mercado, la compra y venta, que es el dólar libre. Es el de referencia. Es el de referencia. O sea, convengamos que tenemos un cepo cambiario, convengamos que el precio del dólar oficial a menos de 1.000 pesos, 950 está en el Banco Nación. Uno no puede acceder a eso, porque incluso tiene que pagar los impuestos países, o el impuesto país que después, obviamente, según el gobierno, va a estar desapareciendo de acá a fin de año. Pero bueno, tenemos un precio de referencia que es 950 y tenemos un precio de mercado que es entre 1.300 y 1.400, que depende que tomes, ¿no? El Blue estaba cerca de los 1.400, después bajó. El dólar MEP o contado con liqui están en torno a los 1.300 pesos. Y bueno, ese es el dólar de referencia de mercado. Obviamente tuviste una inflación que en el año acumula alrededor de 80%. Tal cual. Y el dólar está subiendo mucho menos. Con esta baja del último tiempo está en 30 y pico %. Entonces, ¿cuál es el precio del dólar? ¿Cómo lo referencias? Ese es un tema, ¿no? Bueno, un poco la pregunta iba por ese lado, pero bueno, es bastante complicada determinarla. Y como variante tenés que... siempre vos tenés una alternativa que es, o la diferencia, la brecha. ¿Cómo funciona la brecha con respecto entre el dólar oficial y el dólar financiero? E inclusive también tenés un punto referencial de lo que es el dólar turismo, que está en 1.550 por ahí, sí. Que hoy por hoy, el de tarjeta y todo lo demás, es un poco bastante, digamos, queda un poco desactualizado o desmarginalizado con respecto a la alternativa de poder pagarlo con dólares
de tarjeta. Bueno, el gobierno dijo que, bueno, Caputo dijo hace unos días que la referencia a la que apunta es en alrededor de 1.100, 1.100. El dólar, el tipo de cambio o el comercial. Claro, el tipo de cambio comercial, pero obviamente ese precio no suena muy convincente para que sea el mismo precio al que cualquiera pueda acceder a los dólares para... Bueno, pero a ver, si se levanta el cepo, obviamente que la tendencia tendría que ser un único dólar, que sería el dólar para todos. El tema es que como la escasez de recursos que tiene el Estado en este momento hace que no puedan abrirse en forma inmediata. También se calcula o se estima que podría llegar a ser dentro de la primera quincena sino el primer trimestre del 2025, el momento en que el cepo podría tomar su formato. Por lo menos ese es el horizonte que pactó o que informaron desde Economía. Y a eso hay que sumarle la emisión cero que está haciendo el gobierno, que está sacando pesos de mercado. Seca. Claro, si secas el mercado, supongamos que en algún momento va a abrir el cepo y no tenés pesos, obviamente no puede haber muchos pesos que vayan a dolarizarse. Entonces ahí controlás también un poco el precio. Pero sí, los 1.000, 1.100 todavía no suenan demasiado plausibles. Ves que hay cierto atraso cambiario, lo ves en productos que cotizan tanto a nivel local como afuera. No sé, tomemos una bebida, una gaseosa, hoy por hoy convertido al dólar financiero, te da mucho más caro de lo que estás pagando por ahí en un supermercado de Estados Unidos o de Europa. Entonces, ya con productos de consumo, o sea, como si fuesen commodities, productos muy estandarizados, productos que se venden en todas partes del mundo. O bueno, está el índice también Big Mac, que también toma eso. Ahí estaba viendo, ¿no? Que estamos por debajo, nosotros estamos más baratos de Estados Unidos y en el promedio estamos en el ranking de los 100 y pico de países, estamos en el puesto 13. Sí. A ver, toman el tipo de cambio oficial también. Sí, claro, por supuesto. Pero el atraso sería 33% lo que estaban calculando. Con respecto al dólar. Que es muy parecido al dólar financiero que tenemos hoy por hoy, que es alrededor de 1.300, 1.400. Mariano, se nos acabó el tiempo. Lamentablemente vamos a tener que venir otra vez para poder seguir charlando sobre estos temas y obviamente agradezco muchísimo tu participación y sabés que contás con nosotros para expresar estos temas. Un gusto para mí, muchas gracias por la invitación, Gustavo. Gracias a vos. Bien, a todos ustedes los espero la próxima semana en La City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chau, gracias.